En la Fórmula 1, el dinero no es solo una herramienta, es el aire que respiran los equipos. Para ganar, necesitas túneles de viento de $1.000 millones, ejércitos de ingenieros y presupuestos que harían temblar a países pequeños. Pero en marzo de 2009 ocurrió algo que desafió toda lógica económica y deportiva. Un equipo que no existía 3 semanas antes de la primera carrera llegó a la pista con un coche totalmente blanco, sin patrocinadores y con un motor prestado. Su precio de compra, una sola libra esterlina. Esta es la historia de Brown GP. El equipo que nació de las cenizas de una quiebra, sobrevivió con piezas recicladas y terminó humillando a los gigantes más poderosos de la industria automotriz. Es el relato del mayor glitch en la historia del deporte. Capítulo 1. El día que el mundo se apagó. Diciembre de 2008. La economía mundial se está desmoronando. En Japón, la junta directiva de Honda toma una decisión drástica. La Fórmula 1 es un lujo que ya no pueden permitirse. Con un comunicado de prensa de apenas unos párrafos, Honda anuncia su retirada inmediata. El equipo de Brackley se queda en un limbo total. 700 familias están a punto de perder su sustento. El coche de 2009, en el que Honda había gastado más de $300 millones en desarrollo, estaba destinado a terminar en un desguace. Durante 3 meses, Ross Brawn, el genio táctico detrás de los títulos de Michael Schumacher, recorrió el mundo buscando un comprador. Nadie quería un equipo de F1 en medio de una recesión. Fue entonces cuando Ross Brawn hizo la apuesta más arriesgada de la historia. En lugar de cerrar, le propuso a Honda un management buyout. Compraría el equipo él mismo. El precio fue simbólico, una libra esterlina. Honda, desesperada por evitar los costos de liquidación y despidos, aceptó y le entregó a Brawn un fondo de rescate para pagar salarios durante unos meses. Brown GP acababa de nacer, pero estaba en coma inducido. Capítulo 2. El coche fantasma de Barcelona. Brown GP llegó a los entrenamientos de pretemporada en Barcelona como el patito feo. No tenían camiones lujosos, no tenían uniformes de marca. El coche, el BGP-001, era de un color blanco puro, casi fantasmal, porque no había ni un solo patrocinador que quisiera poner su logo en él. Jenson Button se subió al coche. Dio una vuelta. Luego otra. De repente, la pantalla de tiempos mostró algo imposible. Brown GP era un segundo más rápido que Ferrari, McLaren y Red Bull. En el paddock, la incredulidad se transformó en rabia. «Están haciendo trampa», decían unos. «Están corriendo sin lastre para engañar a los patrocinadores», decían otros. Pero la realidad era mucho más aterradora para los rivales. Brown GP no estaba fingiendo. Ross Brawn había logrado convencer a Mercedes para que les vendiera motores a última hora, y el chasis que Honda había financiado era, por pura ingeniería, una obra maestra. Aquel equipo que costó una libra estaba a punto de ejecutar una masacre deportiva. Capítulo 3. El doble difusor y el glitch legal. ¿Cómo era posible que un equipo en quiebra fuera tan superior? La clave estaba en un vacío legal que solo 3 equipos habían visto, pero que Brawn había perfeccionado. El doble difusor. En 2009, las reglas aerodinámicas cambiaron drásticamente para reducir la velocidad. Pero los ingenieros de Brawn encontraron una grieta en la redacción del reglamento. Diseñaron un difusor que parecía tener 2 pisos, permitiendo que el aire pasara con una velocidad y una presión que generaba un agarre masivo. Era como si el coche estuviera pegado al suelo con imanes, mientras los demás patinaban. Ferrari, Red Bull y Renault entraron en pánico. Llevaron a Brawn a los tribunales de la FIA en París, alegando que el diseño era ilegal. Si la FIA prohibía el difusor, Brown GP moriría ese mismo día, porque no tenían dinero para rediseñar el coche. Ross Brawn, con la calma de un ajedrecista, defendió su posición. Argumentó que su equipo simplemente había sido más inteligente. La FIA falló a su favor. El glitch era legal. En ese momento, la temporada 2009 se convirtió en una carrera contra el tiempo. ¿Podrían los gigantes copiar el invento antes de que Brawn ganara el mundial? Capítulo 4. La guerra de desgaste. Jenson Button ganó 6 de las primeras 7 carreras. Parecía un paseo militar, pero detrás de las cámaras, el equipo estaba sufriendo. Brown GP no tenía dinero para fabricar piezas nuevas. Mientras Red Bull llevaba alerones y actualizaciones en cada carrera, Brown GP usaba el mismo chasis semana tras semana. Llegaron al punto de la desesperación. Si Button o su compañero Rubens Barrichello tenían un accidente fuerte,
No había coche de repuesto. El equipo tuvo que canibalizar piezas de los coches de exhibición. Volaban en clase turista, dormían en hoteles baratos, y los mecánicos trabajaban horas extra sin saber si cobrarían el mes siguiente. A mitad de temporada, la ventaja empezó a evaporarse. El Red Bull de un joven Sebastian Vettel era cada vez más rápido. Brown GP ya no era el mejor coche. Ahora era un boxeador agotado intentando mantenerse en pie hasta que sonara la campana final. La gloria de la libra esterlina dependía de la gestión de la agonía. Capítulo 5. Interlagos y la eternidad. 18 de octubre de 2009. Gran Premio de Brasil. Jenson Button partía desde la posición 14 tras una clasificación desastrosa. Parecía que el sueño se iba a desmoronar en la última curva. Pero esa tarde, Button pilotó como si tuviera el espíritu de todos los mecánicos que trabajaron gratis en invierno. Realizó adelantamientos imposibles, arriesgó su vida en cada frenada y cruzó la meta en quinta posición. Fue suficiente. Brown GP, el equipo que nació de un despido masivo, el equipo del coche blanco sin pegatinas, se proclamó campeón del mundo de constructores. Jenson Button era el rey del mundo. En el garaje, Ross Brown lloraba en silencio. Había logrado lo que nadie en 60 años de Fórmula 1 había conseguido: debutar como equipo y ganar el título en el primer intento. Capítulo 6. La venta del siglo y el legado de Mercedes. Aquí es donde el análisis financiero se vuelve legendario. Solo semanas después de ganar el Mundial, Ross Brown vendió el equipo a Mercedes-Benz. El precio de venta, aproximadamente $150 millones. Haz las cuentas. Ross Brown compró el equipo por $1 y lo vendió por 150 millones en menos de 10 meses. Es, probablemente, la inversión más rentable en la historia del deporte mundial. Pero el legado es aún mayor. Mercedes no compró solo un equipo campeón, compró la base, la fábrica de Brackley y la cultura de eficiencia que Brown había instaurado. Sobre esos cimientos se construyó la dinastía de Lewis Hamilton, que ganaría 8 títulos mundiales consecutivos años después. Cada vez que ves un Mercedes ganar hoy, estás viendo los restos del ADN de aquel coche blanco de una libra esterlina. Conclusión. La lección de Brown. La historia de Brown GP es el recordatorio definitivo de que en la Fórmula 1 el dinero puede comprar velocidad, pero la genialidad compra la inmortalidad. Fue un año donde la lógica se tomó vacaciones, y donde un grupo de ingenieros con miedo a ser despedidos demostró que el talento es la única moneda que no se devalúa. Brown GP desapareció tan rápido como llegó, pero su sombra sigue proyectándose sobre cada circuito del mundo. Fue el último milagro romántico de la velocidad. ¿Y tú? ¿Crees que en la Fórmula 1 hipertecnológica de hoy podría volver a ocurrir un milagro de una libra, o el dinero finalmente ha cerrado las puertas a la sorpresa? Cuéntame tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo las historias donde la realidad supera a la ficción. Nos vemos en la siguiente vuelta.